Proust, con el mismo José Revueltas en algunos pasajes, o alguien que, bueno, Federico no alcanzó a leer, pero que estoy seguro que le hubiera gustado, el noruego Karl Ove Knausgård, cuyo primer libro de su saga de 7 se llama La muerte del padre. Releí Padre y Memoria, que a la fecha es uno de los libros de Federico que más me pueden, y de pronto me di cuenta que estaba ante un narrador mucho más profundo. Es un narrador de aguas profundas que en su momento no supe distinguir, y creí ver una frontera más allá de la obviedad, más allá del ser un escritor fronterizo, sino una frontera narrativa. Una frontera, obvia decir, entre el periodismo y la literatura, pero también una frontera entre la realidad y la ficción, una frontera entre la duermevela y el sueño profundo, una frontera entre la certidumbre y las trampas que juegan los recuerdos. Y encontré entonces que es un escritor siempre de crepúsculos, de luces medias, siempre en un umbral, siempre pasando de un universo a otro. Y es partiendo de esa frontera narrativa como quise dimensionar la obra de Federico Campbell. Para mí él ha sido una influencia grandísima, porque toda proporción guardada siempre he sentido que comparto muchas cosas de su camino de vida, del haber pasado del periodismo a la literatura, y de haber sentido y de seguir sintiendo muchas veces la angustia de este salto al vacío, de dejar el periodismo, de dejar un empleo estable, y de pronto sentir que estás saltando de un avión al vacío y que saltas sin paracaídas. Y sí, también, ¿por qué no?, el síndrome de Bartleby, que vive conmigo todo el tiempo. Eso es algo que no se quita, ya lo mencionó Temo. Puedes decir, bueno, después de 10 libros publicados, podría pensarse que esto se hace en automático. No, siempre se empieza de cero y siempre hay un poco de miedo. Yo siempre he querido, al menos de dientes para afuera, decir que esto es como ser carpintero, que esto es como ser albañil, que esto se puede hacer en automático, pero no es cierto, les he mentido. Se requiere un poco de embrujo, se requiere una condición especial, se requiere estar un poco poseído, realmente como si alguien se metiera dentro de ti. Y siempre cuando vuelves a comenzar, piensas, estaré arando en el mar, este barco de papel que voy a tirar al mar irá a naufragar, se va a hundir. Y también quiero decirles que tengo decenas de cuadernos llenos de garabatos que nunca llegaron a ninguna parte. Mi escritura es como el equivalente a las tortuguitas marinas que nacen de los huevos y que tienen que llegar a la playa. Muy pocas tortuguitas llegan al mar y se hacen adultas. La mayoría se quedan en el camino y nunca llegan a nada. Detrás de estos 10 libros hay muchísimos proyectos inconclusos, y esa angustia frente al papel que sentía Federico Campbell, y esa permanente distopía entre esa suerte de Jekyll de Hyde entre el periodismo y la literatura, es algo que vivo todos los días. A veces cuando veo todo lo que está pasando digo, caray, no quiero salirme a reportear, quiero estar en la calle y quisiera estar trabajando en un periódico otra vez. Y de pronto digo, no, ya esa parte de mi vida ya pasó, la tengo que dejar atrás. Ahorita solo tengo que dedicarme de tiempo completo a la literatura y no hacer nada más. Confieso que vivo asaltado por esos demonios todos los días de mi vida. Bajo la luz de una estrella muerta es la secuela, es la continuación de Requiem por Gutenberg, pero creo que la pregunta es mucho más profunda. Requiem por Gutenberg se preguntaba simplemente si la letra impresa iba a desaparecer, y partía con una serie de pronósticos que yo, pese a todo, sigo sosteniendo. El último capítulo de Requiem por Gutenberg se llama 10 profecías condenadas a fallar, y algunos pronósticos. Jugarle a ser Nostradamus es pésimo, pero leo algunas cosas de Requiem por Gutenberg que fue escrito en 2010
Y creo que, bueno, muchas cosas ya quedaron totalmente superadas, totalmente anticuadas. O sea, por ejemplo, en aquel entonces todavía me sorprendía que un mandatario pudiera dar una noticia vía Twitter, porque fue el año en que Calderón empezó a usar Twitter. Y bueno, hoy ya nos damos cuenta que basta un tweet para poner de cabeza a un país entero. Y más allá del tema de las redes sociales, que en aquel entonces, al menos para los políticos, estaban todavía en pañales, los pronósticos de Requiem por Gutenberg eran: los medios impresos van a desaparecer, algo que con todo el dolor sigo creyendo que van a desaparecer los medios, los periódicos. Y van a desaparecer el día que los gobiernos les retiren la publicidad, simplemente. O sea, el día que los gobiernos dejen de hacer contratos anuales publicitarios para los medios impresos, ese día va a dejar de haber medios impresos en México, va a haber muy pocos. Pero bueno, ese no es el tema de esta charla. Los libros han tenido mejor suerte. No dije que fueran a desaparecer por completo, dije que iba a sobrevivir una suerte del libro artesanal, que en efecto han ido floreciendo, pero, y de eso trata Bajo la luz de una estrella muerta, está naciendo una nueva generación, está surgiendo una nueva generación de lectores que le da vida al libro. A diferencia de los periódicos, creo que los libros van a tener larga vida, pero la pregunta de Bajo la luz de una estrella muerta no es si van a sobrevivir los papeles, si va a sobrevivir la letra impresa, no. La pregunta va más allá, la pregunta es: ¿van a sobrevivir los lectores? Es decir, en este mundo nuestro, en donde esta cosa es el equivalente al Aleph de Borges, aquí está todo. O sea, aquí, en una cosita de estas, puede uno viajar a cualquier parte del mundo y tiene acceso a cualquier serie de Netflix, a cualquier video de YouTube, a cualquier noticia. Puede uno pasarse la vida ahí. El ser humano tiene 1001 distractores. Está atiborrado, ametrallado por mundos de fuga. Es decir, el planteamiento "no hay nada que hacer" es imposible en este mundo. Al contrario, más bien no hay descanso, más bien no hay respiro, más bien no hay un momento de calma. La pregunta de Bajo la luz de una estrella muerta es: en este mundo, así como está dibujado, en donde hay ya jóvenes cuyo proceso epistemológico primario estuvo ligado a una pantalla táctil y cuyo proceso de aprendizaje a los 3 o 4 años de edad, antes de aprender a leer y antes de aprender a escribir, estuvo ligado a manejar digitalmente una pantalla, mi pregunta es: ¿va a seguir habiendo lectores? Ojo, en mis ensayos, para mí mis ensayos son como diálogos con los lectores, y son diálogos que están llenos de preguntas, que están llenos de dudas y no tienen ninguna certeza. Este ensayo lo que les hace a ustedes es preguntas, pero finalmente cada quien tendrá su respuesta. Entonces me pongo a pensar en lectores famosos o en lectores célebres, imágenes célebres de lectores. Entonces piensen, por ejemplo, ustedes en Emma Bovary, en Madame Bovary de Gustave Flaubert, que bueno, es una dama de la clase media, de una especie de aristocracia rural venida menos en la Normandía de 1850, que vive terriblemente aburrida, que está casada con un médico rural y que, como realmente no tiene nada que hacer, Madame Bovary se dedica a leer libros, porque no hay otra cosa que hacer. Su personalidad no es ni por mucho el de una intelectual o una mujer realmente con muchísima curiosidad por desentrañar misterios. No, es una persona que está sumamente aburrida, pero su única puerta de escape son los libros. Lo que yo planteo aquí, en un capítulo que se llama Una ociosa facebookera llamada Emma Bovary, es que hoy Emma Bovary sería una adicta a las redes sociales. Es lo más posible, pero no me la imagino como una lectora. O me pongo a pensar: ¿qué tipo de lector sería actualmente Alonso Quijano? Alonso Quijano tenía una biblioteca y devoraba libros de caballería. Libros que, por cierto, a principios del siglo XVII no eran bien vistos. O sea, para un intelectual, un escolástico de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, leer libros de caballería, bueno, era como leer chatarra, era como leer bestsellers de supermercado. O sea, no eran libros serios, no eran libros que los intelectuales tomaran en cuenta.
y sin embargo eran libros muy apreciados por la nobleza, por los hidalgos de aquel entonces. Y bueno, Alonso Quijano, que es un hidalgo pobre, un hidalgo venido a menos, materializa lo que lee en los libros de caballería y quiere vivirlos plenamente. Entonces, como quiere vivirlos plenamente, decide disfrazarse como sus héroes, disfrazarse como Amadís de Gaula o como Tirante el Blanco y recuperar una antigua armadura de su tatarabuelo y vestirla, aunque esté totalmente oxidada, y salir a arreglar entuertos a los campos de la Mancha. Y de pronto me puse a pensar, bueno, pues a lo mejor Alonso Quijano no es muy diferente de estos jóvenes que están tan clavados en el manga, que están tan clavados en los cómics, que quieren vivir su fantasía a tal grado que se visten como tal. Vayan ustedes al Comic Con cualquier mes de agosto, se suben al trolley y bueno, van a ver adolescentes vestidos como sus personajes, totalmente ataviados, y en algunos casos que he leído, que se han dado, por ejemplo en Japón, en donde hay jóvenes que se acaban creyendo su personaje, es decir, que practicando el cosplay lo acaban viviendo tan a plenitud que ellos acaban siendo los personajes. ¿Qué hace diferente a Alonso Quijano de estos jóvenes? Ya sé que mi abuelo, desde donde se encuentre, me va a mandar un rayo porque él escribió la filosofía del Quijote y él le da un contenido, bueno, de toda una metafísica y axiología en los consejos y en las frases de Don Quijote, que aparte es una obra que para mí sigue siendo la novela de novelas y sigue siendo la madre de todas las novelas y el principio y final de todas las novelas, porque al final de cuentas todos los aspectos de la novela moderna ya están ahí. Es decir, y podríamos pasarnos años hablando de eso, es decir, la historia dentro de la historia, la metaficción, el hecho de un personaje falso que escribe la historia y el mismo personaje siendo consciente de ser personaje de la historia, porque en la segunda parte, bueno, don Alonso Quijano ya sabe que el árabe, el moro, Cide Hamete Benengeli está escribiendo su historia y él actúa en consecuencia. Es la novela más, para mí es el principio y el final, pero ese es otro tema. Sin embargo, yo estoy hablando aquí de Alonso Quijano como lector. Estoy pensando también, y les dedico un capítulo a todos estos jóvenes que, bueno, es moda, es a lo mejor ganas de tener likes, pero al final de cuentas el pretexto es los libros, los youtubers, que a lo mejor son otro tipo de lectores, a lo mejor no son lectores que hayan leído a Carlos Fuentes y a Octavio Paz, a lo mejor son lectores que parten de Harry Potter, pero al final de cuentas son lectores, como los que vimos allá en la feria del libro de Guadalajara, que estábamos entrando y que veías ríos y ríos de quinceañeros que estaban haciendo fila desde el amanecer para poder ver a Rowling, al de Juego de Tronos, a Martin, sí, no, Rowling es la de Harry Potter, ¿no? Sí. A George R. Martin, que iba a estar ahí en el auditorio y que bueno, salí del hotel desde el amanecer y ahí estaban ya haciendo fila. No me hubiera extrañado que hubieran dormido ahí. Sí. Y paradójicamente, es increíble, creo que la salvación de la lectura o el buen respiro de la lectura se lo está dando esa generación de jóvenes. A mí me sorprende cada que viene Benito Taibo a Tijuana, que he tenido la fortuna de presentarlo 2 veces, que la gente no cabe en el Secut. Y todos los que acuden son muchachitos de entre 11 y 15 años, algunos de los cuales se vienen desde California o vienen desde Mexicali, es decir, hacen un viaje largo para verlo. Y bueno, ahora estando en la FIL, los lugares más concurridos o las firmas autógrafas más grandes eran aquellas que tenían que ver con literatura juvenil. Yo tengo, y eso sí no es duda sino certeza, tengo la certeza de que los jóvenes de 15 años leen en este momento mucho más que mi generación. O sea, la gente que ahorita tiene 40 años casi no lee, porque dice que no tiene tiempo, quizá porque está en la parte más ocupada de su vida. Y realmente los que leemos somos los que ya estamos clavados en eso, los que nos aferramos a la trinchera, los que somos del equipo del gran Ricardo Piglia, de los últimos lectores. Pero en estos jóvenes sí estoy viendo un nuevo impulso, una nueva manera de leer.
Insisto, no son el tipo de lectores que a lo mejor nosotros fuimos. O sea, no es un tipo de lector que va a ir a conquistar a su novia con los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero leen y leen en papel. A mí lo que me impresiona, y ya independientemente de si es en fibra óptica o de si es en un pergamino o si es en tablas de arcilla, es si el ser humano va a seguir siendo capaz de reinterpretar y reconstruir un mundo en palabra escrita. O sea, ojo, puede desaparecer o puede llegar al mínimo indispensable, es decir, la lectura simplemente como letreros o la lectura simplemente como palabras o los 140 caracteres de tweet y se acabó. O sea, no veo quién en este momento se pudiera sumergir en Guerra y Paz de Tolstoy, por ejemplo. O sea, o quién se pudiera sumergir en la comedia humana de Balzac. O sea, quién pudiera, y tú que sabes de cine, Temo, bueno, tiene mucho que ver. Quizá el punto más alto de la novela o el punto más alto de la literatura fue el siglo XIX, porque fue el mundo en donde ya había suficiente alfabetización, ya había suficiente gente que sabía leer y escribir, pero al mismo tiempo todavía no existía el cine y todavía no existía ningún tipo de distracción. Entonces fueron los tiempos en donde si iba a llegar una obra de Charles Dickens a América, a los muelles de Boston, había fila desde una noche antes, como ahora cada que va a salir el iPhone 5 o el iPhone 6, bueno, pues hay gente afuera de la tienda de Apple. Así sucedía cuando iban a salir los libros de Balzac o los libros de Charles Dickens. Increíble, pero eso fue. Y fue quizá el pico en el siglo XIX. Un pico que no se vivió en México, porque en el siglo XIX, mientras en Europa leían a Flaubert o leían a Víctor Hugo, bueno, aquí teníamos un analfabetismo del 90%. Y aunque, bueno, pues sí tuvimos a nuestro Manuel Paino y nuestro Guillermo Prieto, pues caray, yo creo que fueron leídos únicamente en la capital. Al final de cuentas, la pregunta es esta: ¿va a seguir habiendo lectores? ¿Cuándo van a morir los últimos lectores? Porque todos los días muere el lector de alguien. A mí me llamó mucho la atención, y pongo aquí el ejemplo de un familiar que ya murió, el abuelo de mi esposa, que sabía recitar de memoria poemas de Juan de Dios Peza. Los recitaba de memoria. Él acaba de morir. Al morir él, creo que murió uno de las últimas personas capaces de recitar a un poeta que en este momento no es el non plus ultra de lo vigente, y un poeta que casi no se lee, o que al menos me queda claro que las nuevas generaciones no lo leen. Yo creo que todos los días, así como dicen que siempre muere un idioma, que siempre muere una especie, que siempre muere a lo mejor una especie de vegetal de la que nosotros no teníamos ni idea, creo que todos los días también muere un lector. Todos los días muere el último lector que leyó a determinado autor del que nadie se acuerda. A menudo cuando voy a las bibliotecas y me encuentro con libros y veo, bueno, aquí hay un libro que evidentemente tiene 20 años sin que nadie le ponga una mano encima, y a lo mejor van a pasar otros 20 años antes de que lo destruyan o lo quemen o se lo acabe de comer el hongo. Y te pones a pensar en los autores que se leían en los años 50, en los años 60, ¿cuántos se han dejado de leer? ¿Cuándo murió el último lector de esos autores? Todos los días mueren lectores. Lo que yo me trato de preguntar es, ¿quiénes van a quedar? A lo mejor después de ver la muerte de García Márquez y ver todos los medios del mundo inundados de mariposas amarillas y de reseñas de 100 años de soledad, podríamos pensar que García Márquez va a ser eterno. No estoy tan seguro. ¿Se le leerá dentro de 100 años? Pueden pasar muchas cosas. También era bastante improbable que Cervantes fuera a ser leído 400 años después. Mucho más Shakespeare, sobre todo con todos los misterios que rondan en torno a su vida y con una personalidad tan huidiza. Pero bueno, como les digo, colegas, finalmente este es un libro que está lleno de preguntas, que está lleno de dudas que quiero compartir con ustedes. Pero es al final de cuentas un libro que habla de nosotros, de los lectores, de todos esos personajes aferrados a la trinchera de la palabra escrita, que siento que somos alumbrados por la luz de una estrella muerta. Es decir,
una estrella que sigue emitiendo un reflejo, que sigue emitiendo una luz, pero que ya no vive, que su fuente de luz en realidad ya se apagó. Y bueno, si somos los últimos lectores, de nosotros depende que esta estrella no deje de brillar. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y vamos a platicar, por favor. Gracias.